te embiste el animal, la reacción no es igual, ¿sí? Eso se los garantizo. O sea, no es igual criticar, este cuate debe haber hecho esto y esto y esto otro, que es bien fácil, ya cuando estás ahí y te sale el toro corriendo y tiene dos cuernos muy puntiagudos, pues mucha gente se apanica, ¿no? Ustedes han visto de repente uno que otro de estos que pega el brinco y cae del otro lado de la barrera. Ya casi no le gusta a nadie los toros, entonces es un mal ejemplo, pero en fin. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Echeverría debería haber hecho algo que era fundamental. Él nota algo que se llamó en esa época la atonía económica, es decir, al principio del sexenio de Echeverría, lo que se da cuenta es que ya no está creciendo la economía, que el modelo del desarrollo estabilizador se había agotado. Y Echeverría pudo haber decidido muchas cosas, decidió una, pero pudo haber decidido otra que hoy, con toda esta perspectiva de lo que ocurrió, decimos, si el señor hubiera buscado el mercado exterior como su mercado de crecimiento, hoy seríamos Japón, menos el terremoto. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? De que tenía que cambiar el modelo, tenía que cambiar el modelo. Lo vamos a ver en más detalle, pero tenía que cambiar el modelo. Ya no estaba creciendo la economía, ya no estaba generando los empleos que se necesitaba. Teníamos la demanda que se había producido por todo ese crecimiento poblacional que llegaba ahora a pedir empleos. Y por lo tanto, lo que se encuentra él es, ¿cómo le hago para generar eso? Y la decisión que toma es fatal. ¿Okay? La decisión que toma es, el gobierno es el que va a proveer. Por eso es tan importante lo que vimos al principio del curso, porque es una definición filosófica de cómo pienso que debe ser mi acción. Y la decisión de Echeverría es, el Estado es el responsable de sacar al país de la atonía. Y por lo tanto, voy a gastar más, voy a proteger más, voy a cerrar más la economía. Y empiezo a nacionalizar, empiezo a generar empresas públicas, empiezo a ser el motor de empleo y crecimiento como Estado. Bueno, pero si haces eso, vas a regresar al primer asunto que veíamos en la lámina previa. ¿Y la política fiscal qué? Y entonces la respuesta es, la política económica se maneja desde los pinos. Esa frase es muy importante. No es entendible a menos que ustedes se den cuenta que aquí en este periodo la política económica se maneja desde la Secretaría de Hacienda y desde el Banco Central. Con dos personajes geniales, Antonio Ortiz Mena y Rodrigo, se me fue el nombre, que son el gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda. Estos dos personajes son los que logran traer la política en que le dicen al gobierno, no te vamos a financiar, te tienes que financiar a precios de mercado. En otras palabras, no voy a imprimir dinero y el déficit que tengas lo tienes que financiar viniendo a los mercados de capital y consiguiendo un préstamo pagando los intereses correspondientes. Y eso te va a limitar en tu gasto y te va a limitar a lo que pasa en la economía. Entonces, la política económica en estos 3 sexenios no se hace en Los Pinos, se hace en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Y el Banco de México no es autónomo, depende del presidente de la República. Llega Echeverría y dice, pues no, la política económica se hace en Los Pinos, no se hace en estas dos instituciones. Y por lo tanto yo quiero que sea el Estado el que gaste, el que participe, el que compra, el que resuelva los problemas. Ese cambio de política no trajo una baja en el promedio de crecimiento, 5.95 de crecimiento económico, ¿ok? Por eso hoy escuchan a mucha gente ustedes que dicen, estamos mejor, esto es un mejor régimen, el gobierno debe hacer más, porque pues miren los que estamos teniendo, cada vez vamos peor. Ahorita estamos como en 2% en este sexenio. Si veo nada más esta variable y la veo en frío, así, puesta en una lámina, llego a la conclusión de que pues tenía razón, ¿sí? Miren, pero como le doy todo al gobierno,
me crea desestabilización. Y lo que tengo es un gobierno que va creciendo, que va creando más y más empresas, que va apoderándose más y más de no solamente guiar, sino también proveer productos en la economía. ¿Okay? Todo lo que tienen que hacer es ver a Venezuela hoy en día. Y ese es México en este periodo. Y por supuesto, si ese es en la parte económica, ¿qué va a pasar en la parte política? En la parte política lo que va a tener es un gobierno que trata de ir destruyendo el proceso de democracia. No que hubiera democracia necesariamente, pero sí cada vez el gobierno se vuelve más y más intransigente en su forma de operar. Entonces lo que tenemos es estos 12 años que son el desarrollo desestabilizador y que son los que causan estos resultados en gran medida. Yo diría que de aquí para acá ya no podemos seguir echando la culpa, pero bueno, estos dos echemos la culpa a estos dos. Porque lo que causan es una crisis financiera brutal en el país, una crisis de endeudamiento primero interno y luego externo, una crisis de devaluaciones que no habían existido y una crisis de desempleo, inflación, que se parece un poco a los países de Sudamérica. Este es el periodo inflacionario de México y es el periodo en el cual perdemos lo que había sido toda nuestra estabilización previa. ¿Qué podría haber hecho Echeverría? Podría haber dicho, señores, uso un modelo tipo asiático, en donde lo que veo es el mercado del resto del mundo como mi mercado, y ahí es donde crezco, salgo al exterior, por lo tanto, impulso a mis empresas, les doy un apoyo de política de industrialización, pero para exportaciones, y hubiera cambiado lo que ocurre. Cuando Echeverría hace lo que hizo y llega al 76, entramos en crisis, son las famosas crisis de fin de sexenio. Y cuando ocurre la crisis de la balanza de pagos, de la deuda externa, se colapsa nuestra economía, el peso se deprecia y tenemos una situación de crisis. Entra el señor López Portillo y se comporta como adulto al principio y luego como adolescente. Ustedes saben la diferencia porque acaban de salir de su adolescencia, ¿sí? Es cómo se comportaban hace 3 años y cómo se comportan hoy. Hoy se comportan como adultos, son responsables, serios, estudian a tiempo, y cuando eran adolescentes no. Pero de pronto, ¿qué es lo que ocurre? Mala suerte, descubrimos petróleo. 2 fenómenos se dan en este periodo. Uno, descubrimos petróleo. Ese que se nos está acabando ahorita, lo descubrimos aquí, entre el 75 y 76. Hay quien dice chismosamente que los que descubrieron petróleo en Pemex no le quisieron decir Echeverría porque tenían miedo que se fuera a quedar, ¿sí? Y entonces no le dicen a Echeverría que descubrimos estos mantos petrolíferos impresionantes, se lo dicen a él porque era el secretario de Hacienda y se veía seriecito y responsable. Y el señor empieza siendo seriecito y responsable, pero cuando descubre la cantidad de petróleo que tenemos, lo que hace es que va y pide prestado. Y entonces sí que nos vamos al baile. Y lo que pasa en el periodo de López Portillo es que los primeros 2 años son 2 años de tranquilidad, de orden, de poner lo que sería un regreso al desarrollo estabilizador, y los siguientes 4 son de locura. Cuando descubre esto, la frase de López Portillo es: tenemos que ver cómo administramos la abundancia. ¡Wow! Y la administró muy bien porque se llevó buena parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este proceso? Lo que pasa con el proceso es que 2 fenómenos se dan simultáneamente. Y esto es importante porque si no, no se entiende muy bien. El primero es que descubrimos petróleo. En la época que estamos platicando, es la época del boicot petrolero en el mundo. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que ocurre es que aparece un jugador internacional, ¿sí? La OPEP. México no pertenece a la OPEP, pero como hay un cartel petrolero internacional y como nuestras economías dependen tanto de los hidrocarburos para funcionar, esto hace que los precios de petróleo suban. Entonces lo que tenemos es precio del petróleo al alza. ¿Okay?
más yacimientos petroleros increíbles. Pónganse a pensar que extraer un barril de petróleo de esta zona debe haber costado en la época más o menos entre $2 o menos por barril. Y lo estoy vendiendo primero a X, después a Y, y si de pronto me llega a $80, lo que tengo es $78 de utilidad. A ver, los economistas. Es más, ¿quién es financiero aquí? ¿Quién estudia finanzas? Ah, perfecto. Los financieros mejor. Si yo puedo sacar $78 de utilidad en esta combinación, o pongo una refinería y después de hacer una gran inversión saco $50 por barril, ¿qué me recomiendan que haga? Como buenos financieros, ¿qué me recomienda que haga? ¿Que me dedique a esto o que me dedique a esto? Ay, no necesitan pensarlo mucho. ¿Cuál de los dos? La tasa de rentabilidad aquí es altísima, ¿no? Esta es muy alta, pero esta es más alta. Pero pues, yo nomás tengo 6 años de gobierno. Es muy importante. Nomás estoy 6 años de gobierno. No me puedo reelegir. Él me va a recomendar que haga esto. ¿Y qué es lo que hago? Esto. ¿Okay? Pero fíjense, es la primera parte. La segunda parte es la crisis de los 70s del petróleo también causó otra cosa en el mundo. Causó que había una gran cantidad de dólares que se llamaban petrodólares, que de pronto abundaron en una serie de paisitos, perdón por la expresión, que ahora tenían muchísimo dinero y muy poco en qué gastarlo. ¿Alguno de ustedes ha estado en Qatar? ¿No? ¿Nunca han estado en los países árabes, en estos países? ¿No? En Bahrein, ¿no? Bueno, vale la pena que vayan. Hagan de cuenta que esto es el desierto y aquí aparece Disney World, ¿sí? Y es impresionante, o sea, es una cosa espeluznante. Si llega uno ahí y dice, wow, esta es una ciudad espectacular, Doha, ¿sí? Y alrededor no hay nada. Bueno, un montón de desiertos, sí. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues porque tenían muchísimo dinero e invirtieron. Ok, pero aquí estamos hablando en los 70, no estamos hablando en el 2010, 2011. Entonces lo que pasa es que como tengo tantos petrodólares producto de haber formado este cartel, lo que me sobra es dinero y necesito ubicarlo en algún lado. ¿A quién se lo doy? Hoy hay una cosa que se llama fondos soberanos, ¿sí? A ver, los de finanzas, ¿cómo se dice en inglés? Los fondos soberanos. ¿Quién más era de finanzas? Él también, pero ya no levantó la mano. Estos son los famosos sovereign funds, ¿eh? Que son fondos de inversión de los países. Cada uno de estos países ahora descubrió una fórmula que era, en lugar de colocar el dinero en Citibank, ahora yo tengo mi propio fondo de inversión. Y entonces tengo el Bahrein, el Dubai, el etcétera, que son los fondos de inversión de los países, que lo que hacen es toda la riqueza acumulada del país la invierten y hacen inversiones. Pero en los 70s eso no ocurre. En los 70s lo que ocurre es que estos petrodólares se van a la banca comercial internacional. Se puede llamar Citibank, se puede llamar como la quieran, ¿sí? Chase, JP Morgan. Estos petrodólares que sobran y sobran y sobran se vienen aquí. ¿Qué creen que hacen estos bancos? ¿Guardarlos? Buscan dónde invertir.
y llega un señor que se llama José López Portillo y les dice, aquí, porque te voy a dar de garantía los ingresos futuros del petróleo. ¿Ok? Es lo que hacen ustedes cada que usan su tarjeta de crédito, por eso no se las dan sus papás. Porque lo que pasa es que ustedes agarran la tarjeta de crédito y gastan, y ni se dan cuenta de lo que están gastando, porque pues total, ¿sí? Pasa una cosa ahí que le checan o una cosita en donde le pican y ni se dieron cuenta. Y como no les cobran en ese momento, oye, pues nos echamos otra, pues va, ¿sí? Un taco más, lo que quieran más. ¿Y qué es lo que pasa? Que el resultado de esto es, tengo una cantidad de ingresos bárbaros para gastar. ¿Sobre la base de qué cosa? Sobre la base del futuro de mis ingresos. Excepto que se le olvidó que lo que sube por la ley de gravedad también baja. Lo que hace México efectivamente en esta época que estamos platicando aquí, pero sobre todo aquí, es que esta tasa de crecimiento está financiada sobre la base de estos préstamos. Si el precio del petróleo ahora cae de $80 a $6, ¿qué pasa con mi rentabilidad? Bueno, lo estoy sacando a $2 el barril, no hay problema, todavía tengo utilidades. Pero el problema es que como país, estos $4 que me deja de utilidad no me alcanzan para pagar algo que también se revirtió. Aquí había muchos petrodólares. ¿Cómo se llama el precio de esto cuando lo prestan? Se llama tasa de interés, ¿sí? Entonces, se empiezan a inventar las tasas de interés variables. Yo contrato deuda a tasa de interés variable. Cuando está muy bajita suena muy bien. Pero cuando se revierte el proceso y esto empieza a darse la vuelta, ya hay menos dólares y por lo tanto ellos empiezan a usar más sus dólares y piden el regreso, la tasa de interés sube. ¿Cuál es la combinación? La combinación es muy sencilla. Tasa de interés sube, precio del petróleo baja. Deuda es muy grande. El impacto de esta combinación es muy sencillo. Yo tengo que pagar ahora muchísimo más en tasa de interés. Tengo muchos menos ingresos. Tengo una deuda muy grande y por lo tanto el pago de intereses es muy grande. Y el resultado es que, mientras que allá yo podía usar ese dinero para hacer gasto público y crecer, ahora ya no tengo dinero y el que tengo lo tengo que pagar en intereses de la deuda. Al extremo al que llegamos en México era tal que no pudimos pagar la deuda, es decir, no hicimos servicio de deuda. Por eso es el papel de la deuda externa tan importante en la historia de México, porque lo que ya nos habíamos salvado, que originalmente habíamos tenido una gran deuda y la habíamos liquidado a través de negociaciones después de la Revolución, lo volvimos a adquirir aquí en este periodo. Nuestra deuda externa creció mucho, nuestro precio de petróleo bajó, nuestra tasa de interés subió mucho y la combinación hizo que todos los recursos que yo creía que tenía ya no los tenga. Eso, póngalo a la inversa. Y ahora es págale a los extranjeros y no te queda nada para los nacionales. El colapso económico, ahí está. ¿Okay? La tasa de crecimiento promedio de los 6 años de Miguel de la Madrid es menos 0.5. En algún año crecimos, bueno, aparte todavía tuvo mala suerte el pobre, le tocó el terremoto del 85, etc. Pero básicamente lo que tenemos nosotros aquí es una situación en la cual todo este periodo nos la pasamos pagando lo que nos gastamos en este periodo. Por eso estos números son tan engañosos, porque ustedes van a ver esto y van a decir, no, pues el cuate la manejó re bien. Sí, nada más que gracias a él pasó esto. ¿Okay?
Si se preguntaban por qué sus papás odian tanto a Echeverría y demás, ahí está. Porque Echeverría y López Portillo lo que hacen es, con este gasto increíble, con este posicionar al gobierno, con esto llegar a estas situaciones, lo que hacen es que financieramente quiebran a México. Pero también hay un problema fundamental, porque nos dan una crisis financiera. Hoy estamos todavía con miedo a la situación financiera. Entonces hoy tenemos todavía gobiernos que están más preocupados por la estabilidad financiera que por la estabilidad real de la economía. ¿Okay? O sea, no es nada más el daño que nos hicieron en términos del impacto mismo, sino que psicológicamente al día de hoy, todos los empresarios de México, muchos de los que pensamos como economistas y demás, tenemos miedo al gasto público por este impacto. No este aquí, sino este aquí. ¿Ok? Cambió toda la perspectiva de cómo se debe manejar la política pública en México. Nos cambió de una perspectiva en la cual gastábamos, el Estado participaba, podíamos tener política industrial, a una aquí, en la que el entonces secretario de Comercio, que se llamaba Serra Puche, del cual les dejé por ahí un artículo que van a leer, llega y dice: la mejor política industrial es que no haya política industrial. El mercado en plenitud. Por supuesto que tampoco funciona, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Entramos a otra etapa que también es un cambio fundamental en la política económica mexicana. De una política económica abierta, cerrada, proteccionismo, exageración, porque el Estado es el que hace todo y entonces cierran y ponen cuotas, etcétera, en este nivel, venimos a un proceso de apertura comercial. Un cambio muy importante en política pública aquí es, fuimos cambiando de gobiernos abiertos y con las exportaciones como los elementos de crecimiento, a gobiernos que iban cerrando la economía, sustitución de importaciones, a gobiernos que la cierran completamente, el Estado es el único que puede producir, es el único que determina, hasta llegar a control de cambios. Los últimos años de López Portillo tenemos control de cambios. Lo que están viendo en Venezuela, aquí. A iniciar otra vez el proceso de apertura, meternos al GATT y de pronto Salinas de Gortari con el Telecán. Esto lo deberíamos haber hecho aquí. Yo tengo una duda. ¿Y era idéntico el control cambiario que había? ¿Idéntico a cuál? Al de Venezuela. No, yo creo que aquí era peor. ¿Sí? O sea, por lo menos en Venezuela tienen ahorita la doble tasa y todo lo demás. Aquí llegó un momento en que era nada más el Banco Central puede permitir que saque dólares y solamente si se justifican las necesidades tales y cuales. Yo vi gente, ¿sí? A mí me tocó, más o menos como de su edad, me tocó ver gente meterse dinero en los calcetines y viajar al extranjero para así sacar dinero y así cambiarlo. ¿Ok? No, por eso les digo, ustedes están muy preocupados de lo que pasa hoy. No, no han visto nada todavía. Todavía falta mucho más. Pero ¿cuál es el punto que les quiero hacer? La política fiscal es gastadora, equilibradora, supergastadora, y de aquí en adelante tenemos que equilibrarnos. ¿Okay? Pero en todo este proceso, lo que no ocurre es una reforma fiscal seria. Hay alguna reforma fiscal aquí cuando se hace el ajuste de impuestos, pero no hay una reforma fiscal que nos permita tener un sistema fiscal correcto. Dependemos del petróleo y hemos ido dependiendo todo el tiempo. La política comercial, abierta, cerrada, absolutamente cerrada, empieza a abrirse, se abre muy abierta. La política social en todos estos planes es importante, pero como aquí se me acabó el dinero, lo primero que sufre son los programas sociales. No quisimos repudiar la deuda, lo que hizo Argentina bajo los Kirchner, no quisimos repudiar la deuda, como no repudiamos la deuda externa y la servimos, tuvimos que llegar a algo que se conoce como el Plan Brady, del secretario de Tesoro de los Estados Unidos en la época, que se apellidaba Brady, Jim Brady. ¿Okay?
Y lo que hacemos aquí es, pagamos la deuda y la renegociamos y la reestructuramos y la pagamos. Los mexicanos somos muy, muy valientes y pagamos, ¿ok? Pero eso nos tiene el sistema financiero. Pero porque ya me espanté tanto, entonces lo más importante para mí es que haya equilibrio financiero. Y por eso el colmo es aquí, cuando se decreta legalmente que el déficit debe ser 0. Porque traemos la obsesión, ¿sí? Ya están, el problema es que ahora está desapareciendo la obsesión, vamos a irnos al otro extremo otra vez, pero este fue el problema en la época. Crecimiento, ahí está. Y ahora lo que estamos padeciendo en nuestro país es, ¿por qué no crecemos? Y esta es la discusión que ustedes están escuchando hoy, gente que llega y dice, oye, pues estábamos mejor antes, se crecía. Toda esta cuestión neoliberal no sirve. ¿Preguntas ahí? También lo podríamos haber visto así, ¿no? Eso fue por crecimiento, pero también podemos verlo por poder adquisitivo. Y lo que podríamos ver es, ¿qué fue lo que se fue dando en cada uno de estos gobiernos? ¿Cuál era el ingreso per cápita en miles de pesos del 93? ¿Y cuáles eran las horas promedio de trabajo necesarias para adquirir una canasta básica? Y entonces, claro, algo que vamos a ir descubriendo es, aquí hay algo extraño. Oye, pues viéndolo bien, yo estoy con ellos. Era cuando tenía que trabajar menos para tener una canasta básica. ¿Quién de ustedes no vota por ellos? ¿Qué prefieren, trabajar 25 horas bajo un régimen neoliberal o trabajar 5 horas bajo un régimen chavista? Hay una tentación tremenda de decir 5, porque obviamente es lo que estamos viendo. Y entonces la gran pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Pues ocurre porque el gobierno tomó una función en la cual subsidiaba todo. Subsidiaba empleo, subsidiaba precios, etc. ¿Por qué? Porque habíamos entrado en la época de la abundancia. Pero en realidad lo que estaban haciendo ellos es que estaban distribuyendo el costo hacia el futuro. ¿Okay? Lo que hicieron fue, con sus políticas sociales, precios subsidiados, etc., adquirir una deuda externa tremendamente alta y como resultado de ello poder hacer que ustedes se sintieran bien en ese periodo. Ah, pues sí. Pero ahora ustedes, que son las generaciones futuras, ya son las presentes, ¿sí? Y ustedes están pagando esto. ¿Quiénes nos divertimos? Nosotros. ¿Quiénes están pagando? Ustedes. Esto en economía se llama la distribución intertemporal, ¿okay? Que también es parte de algo que es fundamental, pero que no vamos a ver porque lo que me preocupa a mí es mi sexenio, me preocupa el corto plazo. Cuando no tenemos visión de largo plazo en un país, y no muchos la tienen, el gran problema es que esto se ve muy bien mientras está y esto se ve muy mal mientras está. ¿Ok? Fíjense cómo fuimos cambiando, porque nuestras políticas nos llevaron a eso. Ustedes lo que están viendo aquí es un gobierno cada vez más intervencionista, que a base de subsidios hace que se reduzca esto hasta que revienta porque no puede sostenerse en el largo plazo. Claro, el problema de ahora es por qué demonios no encontramos ya la solución. Pero no también puede atribuirse el hecho de que se haya disparado tanto las horas que uno debe trabajar para la canasta básica, porque pues muchos, bueno, a partir de la incorporación al GATT y todas estas cosas, muchos de esos productos son importados. Pero ¿es porque es importado o es porque ahora tiene precio de mercado? Pues puede ser por los dos, o sea, no siento que pueda atribuírsele a... O sea, sí estaban subsidiados, pero además de que dejaron de subsidiarlos, empezaron a hacer bienes que ya traían un precio adicional que era el de las importaciones.
Toda su ropa la compra usted hecha en México, es lo que estoy entendiendo. No, pero no sé. O sea, no sé por qué me preguntas. Porque la pregunta que le voy a hacer es, si lo que le molesta es, no que le moleste, pues si lo que le preocupa es que el precio importado pudiera ser muy alto, la pregunta es, ¿por qué entonces compramos nuestra ropa en el extranjero? ¿Por qué entonces compramos nuestra ropa que sea extranjera y no nacional? Y la respuesta es porque el precio es más bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió cuando importé? Cuando abrí mi mercado e importé, bajaron los precios. Lo que pasa es que ya no se producía en México, se producía en China. Entonces lo que tengo es un producto chino que satisface mi necesidad a un precio más bajo. Es el resultado de la apertura comercial.